a ver, la temporada como tal turística como conocemos habitualmente prácticamente termina como cada año después del puente este que vamos a entrar ahora. Esto es algo que es evidente, puesto que la gente un poco su época vacacional se termina, la gente empieza su trabajo y es más complicado. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahora siguen funcionando todos los fines de semana. Tenemos 52 fines de semana en el año donde la gente, además de sus vacaciones, puede salir, puede visitar lugares y puede seguir pasándolo bien, ¿no? Nosotros tenemos una provincia especialmente rica en el tema de interior. Nosotros tenemos un interior de provincia que es una maravilla, que quizás es un poco desconocida, pero que tiene muchísimos visitantes a lo largo de todo el año. Entonces, a partir de este puente, prácticamente lo que va a continuar funcionando durante todo el invierno va a ser la parte interior de la provincia. La parte de costa pues va a quedar mucho más relajada. Ahora no es el momento de pensar que en playas ni en visitar, pero sí el que la gente, esa demanda para cubrir esas ofertas que están produciéndose constantemente va a seguir funcionando, y lo cierto es que tenemos muchas cosas que ofrecer, ¿no? Y hay muchos eventos a lo largo del año donde de momento está la caza, la trufa, jornadas gastronómicas, hemos tenido la época de las setas, del rovellón. Bueno, pues todo esto hace que la gente no pare, no se esté quieta, y luego pues hay programas como el bono viaje, tal, que también ha ayudado a que se mueva durante estos periodos de tiempo, la gente decida viajar pues con el apoyo también de la Generalitat o de la Diputación en el programa de Castellón Senior, donde la gente sigue viajando a partir de estas fechas en menor cuantía, pero claro, se sigue moviendo. Sí, sí, y además bueno, cubre prácticamente hasta que vuelve a empezar la campaña o la pre-campaña estival.